Hola chicos, vamos a iniciar con el tema que nos va a ser de utilidad para resolver los triángulos que nos quedarían restantes. Vamos a ver unas características, vamos a ver unas fórmulas que nos van a servir para resolver triángulos y de hecho vamos a empezar, son dos particularmente. Vamos a iniciar con la ley de los senos, ¿de acuerdo? En este caso la ley de los senos nos va a servir. Y ahorita vamos a ver cuáles van a ser los casos. Ahorita les voy a explicar de una forma más detallada para que lo podamos entender. Primero, vamos a definir cuándo se va a utilizar ya sea la ley de los senos o la ley de los cosenos, que son muy parecidas, ¿no? Van de la mano una de otra. Nosotros ya sabemos cómo resolver triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Recordemos que son con las funciones trigonométricas o de igual manera podemos utilizar el teorema de Pitágoras, dependiendo de cualquiera de los dos podemos utilizar, ¿no? Ahora, la ley de los senos o la ley de los cosenos, ¿cuándo la voy a utilizar? La voy a utilizar cuando yo tenga los siguientes dos casos. El primero va a ser cuando tenga un triángulo acutángulo. ¿Y qué es un triángulo acutángulo? Es aquel que tiene los tres lados o ángulos, mejor dicho, perdón, agudos. Es decir, son menores a 90 grados. Los tres ángulos internos son agudos, es decir, son menores a 90 grados. A eso se le conoce o así se le llama al triángulo que tiene menos de 90 grados en cada uno de los ángulos internos, se llama acutángulo. Y el segundo caso es el obtusángulo. El obtusángulo me dice que como regla debe tener un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar esto de aquí. Obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Es aquel ángulo que es mayor a 90 grados. Entonces tiene que tener un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Ya teniendo esto en consideración, podemos definir lo siguiente. Tenemos los triángulos rectángulos que se resuelven con la ley de teorema de Pitágoras, perdón, y funciones trigonométricas. Tenemos los acutángulos que se resuelven, puede ser con la ley de los senos o con la ley de los cosenos, al igual que los obtusángulos, que también se pueden resolver con la ley de los senos o los cosenos. ¿Y cómo voy a saber qué fórmula emplear o cuál voy a utilizar para resolver cada uno de esos casos? Pues los ejercicios nos van a dar la pauta. Aquí lo podemos observar para ser un poquito más específicos y saber cuándo voy a utilizar directamente la ley de los senos o la ley de los cosenos. Él tendría los siguientes casos. El primero me dice que va a ser un lado y los ángulos adyacentes a él. Y me dice el segundo caso, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Estas son las dos reglas que debemos de considerar que se deben de cumplir para que nosotros podamos trabajar con la ley de los senos, ¿de acuerdo? Y la ley de los senos nos dice que existe una relación entre el lado A y el ángulo A, que sería igual a B entre seno de B. Esas son las reglas o las fórmulas que nosotros debemos de seguir dependiendo del caso que vayamos a resolver. Pero básicamente las reglas de la ley de los senos son estas tres, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cómo se trabaja con la ley de los senos. Y me dice lo siguiente, dado el triángulo ABC con A igual a 50.1, B igual a 70.6 y C igual a 10.5, resuelve el triángulo, ¿no? Lo primero que debo de identificar es si este problema se va a trabajar con la ley de los senos o con la ley de los cosenos. Y vamos a ver qué me dice. Me dice, debes de tener un lado y los ángulos adyacentes a él. Es decir, yo tengo un lado y tengo los ángulos que pertenecen a ese lado, que serían los ángulos adyacentes, es decir, que pertenecen o se comparten con ese lado. Entonces, pues sé que sí lo puedo aplicar a este caso, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer simplemente, ahora sí, vamos a iniciar o vamos a empezar a resolver el problema y lo primero que debo de, recordemos, son mis datos del problema. Y vamos con ello.
Datos del problema. ¿Cuáles son los datos que yo conozco de esta situación? Conozco el ángulo A, que tiene un valor de 50.1 grados. Conozco el ángulo B, que tiene el valor de 70.6 grados. Y el ángulo C es mi incógnita, no lo conozco, ¿no? Esos son los ángulos, recordemos que se representan con las letras mayúsculas y en ese caso sí aplica lo que queda de frente es el lado, ¿no? A, en ese caso. Aquí, por ejemplo, B mayúscula, pues lo que queda de frente es B minúscula, que sería el lado B, ¿no? Entonces yo tengo lado A, ¿tengo el valor? No lo tengo, es una incógnita. ¿Tengo el lado B? No, también es otra incógnita. Y conozco el ángulo C, pues vamos a corroborar. En ese caso, ángulo C, lo que queda de frente sería el lado C, y sí, sí lo conozco. C es igual a 10.5. ¿Ok? En ese caso, esos son los datos que yo tengo de mi problema. Son los datos con los que debo de empezar a trabajar. ¿Ok? Esos son mis datos. Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es como lo hacíamos en las funciones trigonométricas. Hay que analizar cuál de estas fórmulas me pueden ayudar a resolver este triángulo. Vamos a ver si alguna me permite o si es posible trabajar con alguna de ellas. Por ejemplo, en esta no conozco el lado A, sin embargo sí conozco el ángulo de A. No conozco B, pero sí conozco el ángulo de B. La única regla que yo debo de cumplir es la siguiente. Al menos debo de conocer o debo tener 3 datos y me debe de quedar solamente una incógnita, ¿de acuerdo? Solo una para que yo pueda aplicar la fórmula. Aquí no conozco el lado A ni tampoco conozco el lado B, por lo tanto no puedo aplicar esta fórmula. Aquí sí conozco, no conozco el lado A, sí conozco el ángulo DA, aquí está. Conozco C, sin embargo, tampoco conozco el lado o el ángulo, perdón, de C. Vamos a checar con la última otra, ya la que nos queda. D, sí conozco el ángulo y no conozco tampoco el lado, que en ese caso sería D. Y aquí estoy observando que C, sí conozco el ángulo, pero tampoco tengo en ese caso el ángulo de C no lo tengo. Y aquí si se dan cuenta me están quedando también dos incógnitas, B y C, seno de C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí como yo de plano veo que no tengo ninguna, puedo observar que no tengo ningún dato que pueda trabajar. Por ejemplo, aquí a mí me quedan dos incógnitas. Aquí me estarían quedando también dos incógnitas. Estos dos, bueno, en este caso solo esta y el lado A y el ángulo de C, ¿no? Y aquí estoy observando que también no tengo el ángulo de C y tampoco tengo el valor de B. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Recordemos que ya trabajamos, tenemos 50.1 y 70.6, ya sabemos, si yo veo que no puedo trabajar, no puedo resolver nada, pues ¿qué tengo que hacer? Tratar de ver si yo puedo sacar con los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, ver si yo puedo avanzar y puedo resolver alguna parte del triángulo. Y si observamos, nosotros ya tenemos dos ángulos. Si recuerdan y tomando en cuenta los primeros temas que vimos durante esta unidad, sabemos que hay una regla que nos dice que los ángulos internos, la suma, para ser más precisos, de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Esta fórmula la podría trabajar perfectamente para que yo pueda empezar, si no viene a desarrollar la ley de los senos, sí empezar o poder resolver uno de los datos que yo tendría que me hace falta y ahora sí poder empezar a trabajar con la ley de los senos. Porque si bien nos damos cuenta, yo ya conozco el ángulo A, ya conozco el ángulo B y solo me falta C, entonces vamos a efectuar las operaciones que ya deberíamos
de saber cómo hacerlo. Ángulo de A me dice que va a ser igual a 50.1 grados, más B, que es igual a 70.6 grados también, es igual, más ángulo de C, que no lo conozco, es igual a 180. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues simplemente lo que voy a hacer va a ser hacer la suma de estos dos. Vamos a, para que vean que todas las operaciones que estamos haciendo son correctas, vamos a hacerlo en la calculadora. De todas maneras, ustedes también lo pueden seguir el video y pueden estar realizando las operaciones al mismo tiempo para que sepan qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, la suma de 50.1 más 70.6 me dice que me da 120.7 grados. ¿Ok? Entonces, ahora, ya conozco el valor del ángulo A más el ángulo B, pero a mí lo que me interesa saber es cuál es el valor del ángulo C. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues simplemente despejando el valor del ángulo C. Entonces 120 lo voy a pasar de este lado, ya que se parece al 180. No se parece al ángulo C porque pues esa es una letra y esos son números. ¿Con cuál se parece? Pues con el 180, ¿no? Solo que de este lado tenía signo positivo. Al pasarlo del otro lado me queda como negativo. Y efectúo la operación. 180, perdón, 180 menos 120.7 es igual a 59.3. Entonces, ya tengo el resultado. Mi ángulo entonces sería 59.3 grados. Ya haciendo esto, puedo regresar a mis datos y ya no es una incógnita del ángulo C. Ya tengo el valor de ese dato, serían 59.3 grados. 59.3 grados. Y ahora sí, si nos damos cuenta, ya tenemos los tres ángulos. Vamos a ver si ahora comprobando, vamos a ver si podemos trabajar con algún dato y podríamos resolver algo, ¿no? Entonces, aquí yo ya sé que tengo todos los ángulos, por lo pronto todas las letras de aquí abajo, seno del ángulo de A, seno del ángulo B, seno del ángulo A, seno del ángulo C, seno del ángulo B y seno del ángulo C, los tengo todos. De aquí abajo no me tengo que preocupar por nada, porque ya tengo el valor de todos los ángulos, como lo podemos ver aquí. Lo que me debe de preocupar es los lados que quedan arriba. Vamos a corroborar y recuerden que nos debe de quedar solamente una incógnita. En esta primera fórmula, seno de A y seno de B, los tengo perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, me enfoco en A, no lo tengo, es una incógnita. Me enfoco en B, no lo tengo, es una incógnita. Bueno, no pasa nada, vamos a probar con la siguiente fórmula. Ángulo de A lo conozco, ángulo de C también lo conozco. Ahora, el lado A es una incógnita para mí, pero C, si nos damos cuenta, aquí está el ángulo C y lo que queda de frente es 10.5, que es el lado C. Entonces sí lo conozco. Puedo utilizar esta fórmula. Vamos a checar la otra, ¿no? Esos ángulos de aquí los tengo. B no lo conozco. Y C, acordémonos que sí lo conozco, es 10.5. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? La verdad es que cualquiera de las dos puedo utilizar y me queda perfecto. Entonces vamos a utilizar cualquiera de las dos. Para este caso en particular, vamos a trabajar con esta aquí. B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Entonces vamos a sustituir los valores y tendríamos lo siguiente. Tenemos, ya moví esto de aquí. Tenemos entonces el valor de B, que sería la incógnita, eso sí no lo conozco, ¿ok? Y tendríamos el seno de B, seno de, y sustituyo el valor en ese caso, ¿cuál es el valor en ese caso del seno de B? Y voy a observar que seno de B es igual a 70.6 grados, ¿ok? Esto
Recordemos que va a ser igual a, vamos a ponerlo así igual. Esto es igual a C, que en este caso sí sé cuánto vale C. C vale 10.5 entre seno de C, que vale seno de 59.3 grados. Solo me falta poner mis divisiones, que ahorita voy a efectuarlo, ¿no? Vamos a cambiar de color para que vean que aquí ya estamos aplicando la fórmula. Vamos a cambiar de color. Aquí ya estamos empezando a utilizar la ley de los senos, ¿no? Entonces me dice que esto es igual a esto y vamos a poner nuestra división, ¿ok? B es igual, aquí está, B entre seno de 70.6 es igual a 10.5 entre seno de 59.3. Ahora lo que yo debo realizar para que veamos cómo se va a ir realizando las operaciones es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en las funciones trigonométricas. Es muy similar. Lo que tengo que hacer es producto cruzado. Esta vez se va a multiplicar o se va a ir con este seno de 59.3 y ese seno de 70.6 se va con 10.5. Producto cruzado. Bueno, una vez que haga mi cruz, ¿cómo me va a quedar? Esta es una forma muy fácil para saber cómo despejar y cuál es el valor que nos va a quedar al despejar. Y me va a quedar que, si nos damos cuenta, los que tienen pareja van a quedar en la parte de arriba. Entonces, las parejitas que a mí me quedarían sería seno de 70.6 grados por, en este caso recordemos que va a ser una multiplicación por, vamos a ponerlo con una X para que sea más fácil, por 10.5. ¿Ok? Porque recordemos que aquí lo que hice fue este seno de 70.6 se va con el 10.5, entonces se multiplica. Y aquí abajo, ¿qué me quedaría? Me queda la que queda solita, porque aquí recordemos que la B va a salir porque la vamos a despejar. Entonces, si hago producto cruzado de B por seno de 59.3, como es una incógnita, esta se va para afuera, entonces, ¿quién se queda solito? Pues el seno de 59.3. Y vamos a correr un poquito más para que quede bien. Vamos a hacer la división. Entonces, aquí me quedaría, ahorita vamos a ver cómo salió por si les queda alguna duda. B, ok, vamos a ponerlo solito. B es igual a seno de 70.6 por 10.5 entre seno de 59.3. Ahí está. ¿Cómo saqué esto? Repito de nueva cuenta. Voy a hacer producto cruzado. Este con este y este con este. ¿Cuáles son los que tienen valor? Tiene valor 70.6 y el valor de 10.5, por lo tanto esto siempre va a quedar arriba. Los que son parejitas, los que tienen valores y no son incógnitas, quedan arriba y se multiplican. No importa el orden, podría ser 10.5 por seno de 70.6 o al revés, no pasa nada. Y después este producto cruzado, esta es una incógnita y este ya tiene un valor, entonces ¿cuál se queda abajo? ¿Cuál se queda sin pareja, por decirlo de alguna manera? Pues el seno de 59.3. ¿Por qué? Porque esta es una incógnita, ¿no? Entonces ese ya sabemos que de cajón el que se quede solito, por decirlo de alguna forma, se va a quedar abajo y la incógnita sale para ser despejada y así nos quedaría nuestro despeje. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Pues simplemente las operaciones que tendríamos en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Para que después podamos hacer la división. Y me va a quedar CB es igual a toda la operación que yo tendría aquí adentro, ¿no? Ok, vamos a sacar nuestra división nuevamente.
ahí está. Y recordemos que vamos a aplicar nuestra calculadora y vamos a hacer la operación. Seno, aquí está, seno de 70.6. Recordemos que a veces nos pide el paréntesis, pero por ejemplo en la calculadora, la física, la mía, no me pide los paréntesis, pero si la calculadora se los pide, pues lo pueden cerrar, no pasa nada, pero no necesariamente tienen que poner los paréntesis. Si la calculadora lo inicia, pues lo cerramos, pero si no, no pasa nada. Por 10.5, recordemos que aquí es muy importante tener en consideración que no se agrega el símbolo de los grados, porque si no la calculadora nos va a marcar error. Vamos a poner tal y como es, 70.6 por 10, seno de 70.6 por 10.5. No se nos olvide poner seno, porque si no nos va a dar otra cantidad. Me dice que es 9.90 y nos vamos con muchos datos. Vamos a trabajar, recordemos que con un decimal nada más. Nos queda entonces, aquí de hecho lo puedo trabajar perfectamente. La multiplicación de seno de 70.6 por 10.5 me da 9.9. Sí, fácil. Corro para aquí. Listo. Ok, ahora lo que tengo que hacer va a ser lo siguiente. Ya logré efectuar mi operación. Ahora ya puedo hacer mi división de esto de aquí. Y es justamente lo que voy a hacer, ¿no? Me dice 9.9 entre seno de 59.3. Y me dice 11.5. 11.5. B es igual a 11.5. Ya conozco un valor. Vamos a sustituirlo. ¿Ok? Entonces B es igual a 11.5. Sí, 11.5. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Lo único que me queda por ubicar sería el lado A, que si se dan cuenta ya todos los demás valores los tengo. Entonces, la única incógnita es el A. Entonces, las funciones o las fórmulas que tengan el A sé que me van a servir. Por ejemplo, esta y esta otra. Porque si nos damos cuenta, todos los demás valores ya los conozco. Conozco todos los ángulos, ángulo de A, B, C. Ya conozco B, entonces puedo utilizar la única incógnita que me queda es A. Y aquí también lo mismo. Conozco los ángulos, conozco el lado C y también puedo trabajar solita con el ángulo de A, ¿no? Entonces voy a trabajar con esta. Vamos a traerla por aquí y vamos a efectuar prácticamente la misma operación, ¿no? Entonces me quedaría, vamos a sustituir los valores y me dice A, que es la incógnita, que es la que no conozco, entre seno de A. Seno de A va a ser 50.1 grados. ¿Ok? Aquí está. No, os voy a centrar un poquito. Está para que se vea bien. Es igual a... Y vamos a sustituir los valores que yo tengo en la fórmula, ¿no? Me queda C, que vale 10.5 entre seno de C, que vale 59.3 grados. ¿Ok? Entonces aquí se me está olvidando, muy importante, no se les vaya a olvidar. Seno de 59.3. ¿Okay? Aquí está. Voy a centrar el 10.5 para que quede bien. Y ahora voy a poner mis divisiones. Aquí está. Perfecto. Ahí está. Listo, ya tengo mis divisiones entonces. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a despejar cuál es la incógnita. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Producto cruzado, este por este y este por este. ¿Quién me queda solo? Pues me queda sola el seno de 59.3 porque esta es la incógnita que va a salir, que va a ser despejada. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi fórmula? Pues me va a quedar como A
es igual a, y todo lo demás, ¿no? En ese caso, como este seno de 50.1 se va a multiplicar por 10.5, entonces vamos a acomodarlo ahí. Seno de 50.1 grados por 10.5. Todo esto entre el valor que se quedó solito, seno de 59.3 grados. Centramos un poco. Ahí está. Y vamos a ponerle nuestra división. Ahí está. Seno de 50.1 por 10.5 entre seno de 59.3. ¿Y por qué? ¿O cómo me quedó? ¿Cómo llegué hasta ahí? Pues recordemos, producto cruzado, seno de 50.1 por 10.5, A por seno de 59.3. Los valores que tienen pareja, que no son incógnitas, se ponen en la parte de arriba y se multiplican. Esto siempre se va a hacer así. En el caso de la incógnita, recordamos que sale y qué valor se queda solito, pues el de 50.3, que siempre va a quedar abajo. El solito siempre queda abajo, ¿no? Vamos a efectuar la primera operación, en este caso la que tenemos en la parte de arriba, para ver qué me queda. Y vamos a hacerlo seno de 50.1 grados, no pongo el signo de grados, recuerden, por 10.5. ¿Ok? Seno, no se les olvide, 50.1 por 10.5 me da 8. En este caso en particular, solo en estos casos, chicos, vamos a incluir el 0. Cuando después del punto decimal haya un 0, vamos a tomar un decimal nada más, ¿sale? Solamente porque el primero que sigue después del punto decimal es 0. Solo en esos casos. Entonces, A es igual a, y me voy a poner todo esto de aquí abajo. La multiplicación del seno de 50.1 por 10.5 me dio la cantidad de 8.05. ¿Ok? Esa es la cantidad que me dio. Y ahora nada más voy a poner mi división para que no se nos vaya a perder. Listo, ahí está. Y pues ahora lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a hacer la división. Vamos a dividir esas cantidades para ver cuánto nos va a quedar, ¿no? Entonces me hice el 8.05 entre seno de 59.3, cierro mi paréntesis, me va a dar 9.3. Entonces, vamos a ponerlo aquí. A es igual a, vamos a ponerlo de este lado, vamos a correrlo. A es igual a, y me dijo que es 9.3. Y listo, prácticamente en ese caso ya conocemos cuánto vale B, cuánto vale A, y vamos a checar cuánto vale C, que vale 10.5, ¿no? Entonces nos queda perfecto, podemos observar que ya el último valor, que sería A, nos queda en 9.3. Y prácticamente el ejercicio, si nosotros lo apreciamos, ya estaría listo, porque ya tenemos los tres ángulos, ya tenemos los tres lados, entonces prácticamente el triángulo ya está resuelto. Esta es el primer caso, el primer ejercicio de ley de los senos, es el primer caso que vimos. Ya sabemos que cuando no encontremos un valor, pues vemos si podemos trabajar con algo que no sea la ley de los senos para poder resolverlo, como en ese caso fue la ley de los 180, pues adelante, no pasa nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, tuviéramos todos los datos, pues ya sabemos que tenemos que utilizar las fórmulas, ¿no? Pues ese es el primer caso. Un lado y los ángulos adyacentes a él, ya está resuelto el problema.
Y prácticamente eso sería todo por la parte de la ley de los senos y el primer caso.